Gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que Dios nos da de poder reunirnos una vez más en esta, su iglesia local. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en el libro o en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. En su capítulo número 6. Epístola del apóstol San Pablo en su capítulo número 6, libro de Efesios. Y la lectura la tendremos en el versículo número 18. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Leemos el 19. Y por mí, refiriéndose al apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oramos. Eterno Dios, te bendecimos el día de hoy y te damos las gracias por la oportunidad y el enorme privilegio que nos das de podernos reunir esta noche. Señor, es grande tu amor para con nosotros y tu misericordia es inagotable. Una vez más se ha mostrado en favor de nosotros el poder permitirnos una vez más reunirnos. Y no solamente reunirnos, sino que nos has permitido el día de hoy, a lo largo de este día, realizar cierto tipo de actividades laborales, familiares, de negocios. Y de esa manera, tú estás mostrando una vez más que tu gracia obra cada día en favor de nosotros. Que en muchas ocasiones no los damos cuenta. No notamos que tú siempre estás en favor nuestro, obrando para con cada una de nuestras vidas. En esta noche te damos las gracias. Amén. Bien. El tema de esta noche es, y se ha sido titulado, ¿cuándo debemos nosotros orar? La oración es una de las herramientas dentro de las cuales es parte de la armadura del creyente. Así como la espada, así como la coraza y así como cada una de ellas, también es incluida la oración. Pero al hablar de oración, a veces nosotros no nos detenemos y no pensamos mucho en los grandes beneficios que tiene el ser humano cuando practica la oración. ¿En qué momento nosotros de nuestra vida o a qué altura de nuestra vida nosotros tenemos que hacer un alto y redireccionar nuestra forma de vivir? Esto puede ser en la salud, esto puede ser
en el estilo de vida que llevamos, y llegamos a un momento donde nosotros decimos, no, yo tengo que hacer un alto, un stop, y dejar este estilo de vida, esta forma de vivir, esta práctica de vida, y cambiar. Porque de lo contrario, las cosas se pueden complicar aún más de lo que ya están complicadas. A veces esas decisiones las hemos tenido que tomar hasta que hemos llegado con un resultado negativo en nuestro estado de salud. Y decimos, no, ahora usted tiene que cambiar su dieta. Y y le dan una gran lista, ¿verdad? Y usted piensa, ¿y qué voy a comer ahora entonces? Si todo me hace daño. Pero a veces no es la dieta. A veces puede ser las actividades económicas que nosotros hacemos. A veces puede ser la forma en cual nosotros hemos trabajado. Y nos dicen, miren, por cuestiones de seguridad o por esto o lo otro, usted ya no puede hacer. Entonces, hay algunas situaciones en las cuales a veces el ser humano necesita ir un alto. A veces hacemos caso y a veces no. Conozco la experiencia de un familiar que padece una enfermedad bastante común y él tiene un problema de diabetes. Un día lo pasaron con la nutricionista y la nutricionista le dio una larga lista de alimentos que él ya no podía consumir. Él, muy molesto, dijo, ¿y ahora qué voy a comer entonces? Yo no le voy a hacer caso a esta señora. Lógicamente su estado de salud no ha mejorado. Al contrario, ha ido cada día sufriendo un deterioro. Ahora, ¿en qué momento nosotros debemos de orar? A veces los consejos, cuando éramos jóvenes, no los tomábamos en cuenta. Ahora que nos hemos convertido en padres, entendemos por qué cuando damos el consejo a nuestros hijos, se hacen de oídos sordos. Pero eso hacíamos nosotros también, años atrás. Entonces, el consejo a tiempo vale mucho. Pero si lo escuchamos, y si no lo escuchamos, es nada. Como quien tira sal al agua. Ahora, este versículo nos llama a nosotros a que oremos por todo. Y dice la parte al inicio, orando, dice, en todo tiempo. ¿Pero qué es todo? Todo es todo. Así como dice el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí no dice, no, los que nacieron en tal parte, esos no van a la cuenta. No, somos todos, altos, bajitos, gordos, flacos, lo que sea, estamos incluidos en esa lista. Pues el apóstol Pablo nos recomienda y dice, orando, dice, en todo tiempo.
Al hablar de todo, el concepto es muy amplio. Sin embargo, como dije hace un momento, todo es todo. Jesucristo, dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 3 y el versículo 16, que Él vino, dice, a morir por todos. Por todos. Pero serán condenados aquellos que no han creído, dice. La condenación ya está. Simplemente es porque no pudieron creer. No quisieron creer. A veces hay cosas que nosotros consideramos que no es necesario orar por ellas. Porque el ser humano, de alguna manera, aprendemos a tener cierta seguridad de las cosas. Y ya las damos por hecho. Cuando a veces los que en algún momento andamos un vehículo, sabemos que al salir de acá no nos vamos a ir a pie, o no vamos a pedir que nos lleve, porque gracias a Dios andamos un vehículo y nos vamos a mover. Pero a veces esas pequeñas cosas que Dios nos ha permitido tener hasta el día de hoy, a veces no las reconocemos o no nos damos cuenta. Cuando en nuestra casa no ha faltado el alimento, o cuando fuimos niños y nuestros padres se preocuparon por darnos comida, calzado y un techo, pues para nosotros fue normal. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no lo tuvieron? Que tenían que salir a la calle a ayudar a sus padres a vender algo, a trabajar desde niños, a sus padres a colaborar en tareas de oficios domésticos en casas donde sus padres tuvieron que ir a trabajar. Y nosotros hoy en día tenemos tantas cosas que a veces pues nos es normal y creemos no necesitar orar por ellas. Pero dice, si la oración es recomendada en todo tiempo, normalmente el ser humano busca a Dios en oración cuando las cosas son difíciles. Es más, nos acercamos a otro hermano y le decimos, hermano, quiero que ore por tal y cual cosa. Pero ¿qué ha pasado cuando esas cosas ya las hemos recibido? Se nos olvidó. ¿Qué ha pasado cuando a veces hemos orado por la necesidad de un empleo y ahora que lo tenemos, yo lo tengo por mi esfuerzo, por mi capacidad, porque yo soy, mire, y nos creemos más de lo que en realidad somos. Entendamos algo, hay gente con mayor capacidad, mejores actitudes que las nuestras, que quisieran tener o estar donde nosotros estamos o lo que nosotros tenemos. Y a veces decimos, no, es que acuérdense que lo que yo he logrado tener y hacer es, como dijo alguien por ahí, a puro físico, ¿verdad? No es cierto. No es cierto.
Debemos reconocer y creer y tomar a bien esa recomendación que el apóstol Pablo hace acerca de orar en todo tiempo. No cuando estemos solamente en la aflicción, en un problema de enfermedad, en un problema económico, en un problema familiar, cuando a veces teniendo la capacidad que tengamos, no podemos resolverlo. Y ahí es donde decimos, ¿y ahora quién me puede ayudar? ¿Y ahora quién me va a sacar de esto? Algo que llegó o usted voluntariamente fue y se metió. ¿Y ahora cómo hacemos? Entonces recurrimos o hacemos uso de la oración solamente en ese momento. Pero Dios quiere que la práctica de la oración sea algo constante, sea algo que nosotros tengamos como buen hábito de vivir. ¿Quién de ustedes se sacrifica muchas veces de pasar un día sin comer? No estoy hablando de cosas espirituales y que del ayuno y del otro. No. Usted estuvo muy ocupado y este día no le quedó tiempo de comer. ¿Quién lo hace? No muchos, ¿verdad? Carlos lo hace. ¿Es cierto, Carlos? Sí. Siempre apartamos el espacio para comer. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque a mí no me gusta aguantar hambre, dice alguien por ahí, ¿verdad? Es que si yo no como me duele la cabeza y tantas cosas. Pero a veces no sucede que cuando esas cosas pasan, nosotros tenemos el hábito de hacer el espacio y de hacer el tiempo para poder alimentarnos físicamente. Pues la oración a veces no la vemos tan importante y necesaria. Y decimos, bueno, si me queda tiempo, lo voy a hacer. Si hay un espacio en el día, voy a leer y voy a orar. Pero la recomendación no es esa. La recomendación es que sea una práctica continua y un hábito en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo debemos orar? Si nosotros no sabemos en algunos momentos cómo hacerlo. Hay alguien que dice, no, es que yo comienzo orando y es para que me dé sueño. En un ratito ya estoy dormido. Empiezo a orar y luego ya no sé lo que digo. Mejor me acuesto a dormir. Y a veces no sabemos cómo deberíamos hacerlo. No sabemos cómo orar. Pero dice, siguiendo el mismo versículo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica, dice, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Y es mi espíritu o su espíritu? Es en el Espíritu de Dios. Es con la guianza de su Espíritu, el cual Él clama por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros a veces no sabemos
cómo reaccionar o qué hacer. Y nos cuesta tanto. Nos es difícil. Sentimos en algunos momentos que es una fuerte carga y que es un duro sacrificio. Santiago nos hace una aclaración, que a veces nosotros hemos rogado por algo, a veces nosotros hemos estado pidiendo en oración algo, pero no lo hemos recibido. ¿Y por qué a veces no lo recibimos? ¿Qué dice Santiago en su capítulo 4 y el versículo 3? Que nosotros a veces no recibimos las cosas de parte de Dios porque hemos pedido mal. Y así como nosotros, siendo padres, cuando nuestros hijos nos piden algo y nosotros sabemos que no es algo que les va a ser de provecho y de beneficio, ¿qué hacemos? ¿Se los damos? No los damos. Y a veces nosotros estamos pidiendo cosas que Dios sabe que no serán de beneficio para nosotros. Y Dios simplemente no lo da. Y nosotros estamos esperando que Dios responda y a veces nosotros dejamos de hacerlo. Porque decimos Dios no nos escucha. Porque pensamos que Dios no quiere satisfacer mi deseo. Y a veces yo creo que es una necesidad, pero es más un deseo que una necesidad. Y es por eso que es necesario hacerlo en el Espíritu. Debemos de ser insistentes. Esa es otra cualidad de la oración. A veces nosotros hacemos y queremos crear un hábito y empezamos un día, 2 días, 3, 4, y ahí vamos bajando la intensidad y ya no seguimos constantes. En las disciplinas deportivas, esas personas que llegan a ser famosas o que tienen cierto grado de logros deportivamente, lo hicieron desde el principio que se lo propusieron. No. Tuvieron que entrenar, tener una disciplina en su alimentación, en sus ejercicios y en todo lo demás para lograr un día llegar a culminar su carrera, logrando alcanzar algunos premios. Pero nosotros a veces nos acomodamos, no somos persistentes y simplemente estamos esperando en que las cosas se den tan rápido. Pero no es posible. No somos persistentes. Ahora, si nosotros no somos constantes, si nosotros no somos persistentes, si nosotros no lo hacemos en todo momento y no hacemos uso del beneficio de la oración, que lo único que hace es que nosotros podamos mantener una comunión con Dios. Y lo único que hace la oración es que nosotros podamos mantener esa estrecha comunión y que a diario nosotros podamos confesar nuestros pecados. Que a diario nosotros podamos dejar y depositar nuestras cargas delante de Dios.
Si a veces con dificultades nos acordamos de orar cuando estamos frente a la mesa provista por alimentos, y a veces hasta en esos pequeños momentos se nos olvida. Empezamos, tenemos más hambre que otra cosa. Y a veces se nos olvida ser agradecidos con Dios por esos beneficios. A veces se nos olvida confesar a diario nuestros pecados, porque los cometemos a diario, día con día, constantemente. Nuestra naturaleza no nos permite en algún momento decir que no cometemos pecado. Entonces es bien importante que seamos constantes. Ahora, hay otro punto en el cual la oración nos lleva a nosotros a velar. Dice la parte final del versículo, siempre 18, y velando, dice, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración nos ayuda a nosotros a estar alertas. Cuando la Escritura nos recomienda a nosotros a que velemos, a que oremos y que estemos, dice, atentos. ¿Por qué razón nos recomienda eso el apóstol? ¿Por qué razón él quiere que nosotros tengamos ese hábito? De hecho, este culto es llamado culto de oración. Pero a veces nosotros oramos solamente el día que venimos acá al culto de oración. ¿Pero por qué razón? Porque dice que Satanás anda, dice, ¿de qué manera? Como un león rugiente. Recordémonos cada día que nosotros vivimos en una lucha espiritual. Que a veces nuestra lucha no solamente es con la persona que vemos o con el vecino con quien no nos llevamos bien, o con el conductor que en la calle se me atravesó y no respetó que yo llevaba el derecho. Nuestra lucha no es solo esa, no es solamente eso. Es una lucha espiritual. Y es por eso que es necesario hacer uso de la oración como un arma. Como un arma a nuestro favor. Como ese combustible que necesitamos día con día para seguir adelante. Así como nos esforzamos y nos preocupamos, la mayoría de amas de casa pues se preocupan por cocinar y porque todos comamos bien en la casa. Pues esa es una energía que nuestro cuerpo necesita. Pero la oración también es un arma y un combustible que nos permite enfrentar la realidad día con día. El apóstol nos hace la recomendación que dice, súplica, dice, y súplica por todos los santos. Siempre el apóstol Pablo en sus cartas decía que estaba orando por ellos, por los hermanos de Tesalónica,
por los de Corinto, a los de Éfeso. En cada una de sus cartas, él decía que seguía y continuaba orando. Y a veces nosotros no oramos ni por nosotros mismos, cuanto más por nuestros hermanos, por los demás. Somos llamados a orar unos por otros. Ay, hermano, antes oró por mí y ya para otro no me alcanza. Si Dios nos está recomendando que oremos por nuestros hermanos, también deberíamos de orar por las autoridades de este país, por las autoridades municipales y por tantas personas que están atravesando serias dificultades, que esa misericordia del Señor pueda alcanzarles un día. Que ese evangelio y ese mensaje que un día nos llegó a nosotros también les pueda llegar a ellos. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo obtendremos esos resultados? Si nosotros queremos resultados diferentes, tendríamos que hacer cosas diferentes. Si hay cosas que al día de hoy no hemos hecho y que deberíamos hacerlo, empecemos a tratar de hacerlo. Esta recomendación es un imperativo. El imperativo es un mandato. Si alguien ve noticias, en estos últimos días, en Estados Unidos fue liberado una persona que había sido condenada a como 40 y algo de años. Y el presidente de los Estados Unidos decidió darle un indulto. Y el hombre está libre. Es un indulto presidencial. Él dio una orden y ese fue un mandato, fue algo imperativo, ¿verdad? Y él salió. El apóstol nos está llamando a nosotros a que lo hagamos. Pero a veces nosotros nos es difícil hacerlo. Orar unos por otros. El apóstol, como les dije, en Romanos 1:9, podemos leerlo un poquito más atrás del libro de Efesios. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Siempre el apóstol Pablo tomó a bien y asumió ese compromiso de orar por sus hermanos en Cristo. La recomendación está hecha. La decisión es nuestra. Nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. La recomendación está. Y los mayores beneficiados seríamos nosotros mismos. Cuando vamos al médico y nos da una receta y una lista de medicamentos por cumplir, ¿qué sucede si los medicamentos no los compramos y no nos los tomamos? El médico sigue igual, ¿verdad? Él ya se ganó $40, $50.
y usted quedó enfermo siempre y sin los 50 o 40 dólares que ya le dejó. ¿Quién será el beneficiado si lo hace? Nosotros. La recomendación es esa. Si nosotros cultivamos ese buen hábito, los beneficiados seremos nosotros. A veces nos preocupamos tanto por la apariencia física, por vestirnos, por estarnos viendo en el espejo, cómo me veo, y ahora ya se me está quitando la panza, y las hermanas, esa recomendación del apóstol Pablo, y podamos interceder unos por otros. Que Dios nos bendiga en esta noche. Gracias, Padre,